Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos ya estamos conectados con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, con quien vamos a tratar varios temas. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, para consultarle sobre la medida de fuerza que ustedes han tomado, los dirigentes del SUTEP, mañana jueves iniciar una huelga de hambre si es que el Estado no resuelve sus demandas. Pero además esta medida, cuando ha sido consultada con el ministro de Educación Rosendo Serna, la minimiza y dice él textualmente, esta es una medida de unos cuantas personas, ¿no? Es un sindicato, como diciendo que es un sindicato minoritario, perdón. Entonces, ¿usted qué piensa sobre la actitud del ministro del sector de educación? Primero, lo afirmado por el ministro es una absoluta falta de respeto, en serio, a los maestros auxiliares que consideramos que es fundamental hacer uso de este derecho constitucional que es la huelga como respuesta última a la desatención, abandono e ineptitud con que han sido abordados los grandes problemas de la educación. Y el ministro es el que menos autoridad tiene, puesto que el gran responsable de la huelga de hambre es el mismo ministro, que se ha caracterizado por ser un ayayero, un sobón, un felpudini del gobierno, del presidente de la República y del sindicato del gobierno, todo ello para poder mantenerse en el cargo. Esta huelga tiene absoluto sentido y tiene una plataforma absolutamente justa. Mira, Mayra, un tema constitucional contenido en nuestra Carta Magna, en su artículo 16, es el presupuesto para educación. Y la Constitución consigna 6% del PBI. Hoy estamos con un presidente que ha debido demostrar que el año 2022, 4,2 del PBI. El próximo año está pensando destinar el 4,1, lejos de aumentar, disminuye. Y con el presupuesto para educación, nosotros decimos que es factible enfrentar los grandes problemas que existen: infraestructura, alimentación, equidad, calidad, acceso, conectividad, capacitaciones, remuneración de los trabajadores. Y cuando hablamos de infraestructura, alimentación, equidad y acceso, estamos hablando de problemas en los cuales están involucrados los hijos del pueblo, los padres de familia, porque el SUTE lucha por la educación, no solamente por sus temas reivindicativos. Entonces aquí un tema central que le corresponde a quién resolver: al Congreso de la República, porque de acuerdo a ley, en el Congreso está la facultad hasta el 30 de noviembre de este mes aprobar el presupuesto. Y queremos nosotros, el Congreso le enmiende la plana al presidente y yo estoy preocupado. Yo destino un presupuesto mayor para el sector. Un segundo tema, Mayra: auxiliares de educación, que ganan una miseria, 1.280 soles, y con los préstamos a los que se sujetan en el sistema financiero, llegan a casa con 300, 400 soles. Esta situación indigna debe cambiar de manera urgente. El trato para con los cesantes y jubilados, insensible, inhumano, una pensión absolutamente miserable, 850 soles después de haber trabajado 35 o 40 años al servicio de la educación. Los promotores de Pronoví que ganan una propina de 500 soles cuando su remuneración debe ser la mínima vital. El tema de los docentes contratados, para quienes exigimos 87.000 plazas que deben ser cubiertas todas, en estricto orden de mérito, sin clientelismo político, sin corrupción, sin venta y filtración de las pruebas, como ocurrió con el año anterior, en donde está involucrado el mismo Ministerio de Educación y congresistas del bloque magisterial. El tema de los aumentos, que no deben ser por tramos para el docente del país, sino debe ser un aumento en un solo tramo desde enero, como lo piden los maestros de todo el país. De un bono, Mayra, que ha Ajá. sido obtenido, conquistado por el SUTET en la negociación colectiva, que planteamos nosotros sea entregado en el mes de diciembre, y el gobierno lo plantea el próximo año. Y acá estamos hablando de un bono que ya está presupuestado, existe el dinero, simplemente se requiere la voluntad política del Congreso de la República para acceder a consignar un artículo y determinar que se entregue este bono en diciembre. Entonces, Bueno, nuestra plataforma contiene un conjunto de puntos que pueden ser resueltos por el Congreso de la República.
Y aquí se requiere decisión política, una visión mancomunada de los congresistas que demuestre que su prioridad es la educación y que están atendiendo derechos de los trabajadores, exigencias justas y legales. Eso esperamos. Bien, eso es por un lado, pero el otro lado es que también el ministro Serna ha dicho que ellos van a continuar con la democratización de la derrama magisterial, que no es otra cosa que la intervención indebida, ilegal, de la derrama magisterial, porque son fondos privados de los profesores. Ante esto ha circulado el documento, que yo lo voy a hablar en redes sociales, donde dice: se dispone conceder la medida cautelar a favor de la derrama magisterial. En consecuencia, se ordena suspender provisionalmente los efectos de las modificaciones al Estatuto de la Derrama Magisterial realizadas mediante decreto supremo que hizo el Ejecutivo. Suspender provisionalmente los efectos de la resolución ministerial del Minedu y sus modificatorias. Todo esto a partir de la fecha de notificación de la presente resolución hasta que se emita pronunciamiento firme y definitivo en el proceso principal que se ponga fin al proceso en cuestión, siempre que no sea contrario a la verosimilitud analizada. Entonces, ¿cómo les cae a usted esta medida? Lo que le acabo de leer en esa resolución. Mayra, lo que está sucediendo es lo previsible. El tiempo está dando la razón a la derrama magisterial y al SUTEP, que el actitud del Ministerio de Educación y del presidente de la República fue una actitud ilegal, inconstitucional. Lo que se ha pretendido es contravenir la ley con un decreto supremo. Y lo que está haciendo el Poder Judicial, una medida cautelar, es simplemente volver las cosas a la en donde el respeto al ordenamiento jurídico es lo que debe primar. Y acá en futuro es simplemente que igualmente la justicia eche mano y alcance al presidente de la República y al ministro de Educación por haber incurrido en una infracción constitucional. La ley, la justicia, está del lado de los maestros, de la derrama y del SUTEP. Y por tanto consideramos que esto va a ser la primera acción admitida o en todo caso fundada, porque hay un sinnúmero de medidas cautelares que se han presentado en el país y que simplemente corresponde a los jueces, actuando de justicia, declararlas también fundadas. Pero este pronunciamiento que pueda dar el juzgado o el Poder Judicial, no un pronunciamiento firme y definitivo, dice, también puede ser apelado por el Minedu. Por supuesto, o sea, cuando hay una decisión en el Poder Judicial, la otra parte puede impugnarla. Y esperamos, y lo más probable es que seguramente sea apelada por el Ministerio de Educación, y en nuestro entender convencido decimos que igualmente el Poder Judicial va a tener que ratificarse en una decisión que a todas luces y bajo cualquier análisis resulta justa, resulta legal. El Ministerio continuará en su dinámica de actuar ilegalmente, de tener al lado la sinrazón, la prepotencia, el uso y abuso de la normatividad, la derrama, el SUTEP y el Poder Judicial actuarán teniendo de la mano la Constitución, la ley y, por supuesto, el razonamiento justo, el razonamiento legal. Claro, pero mientras tanto, el Poder Judicial está diciendo al Ejecutivo: no puedes hacer ninguna modificatoria, no se puede ejecutar hasta que este juicio se termine. Claro, ahí la acción principal es la misma demanda de amparo, tiene que ser atendida y mientras tanto pues, la medida cautelar tiene que funcionar. Entonces le corresponde al Ministerio sujetarse a la ley, sujetarse a la decisión judicial y preocuparse realmente por los temas centrales de la educación que ahora ha abandonado. El Ministerio de Educación se ha convertido en un local del sindicato del gobierno. El ministro de Educación, ayer o él, se ha convertido en un implementador de la agenda que pone el sindicato del gobierno. El Ministerio de Educación se ha convertido en el lugar en el cual las principales direcciones están bajo la responsabilidad de gente ligada al sindicato del gobierno. Que sean del sindicato del gobierno no es malo. Lo malo es que son los más ineptos, los más incapaces, y son los grandes responsables de que la educación siga teniendo los problemas que tiene, y como gobierno, que los problemas del país hasta la fecha no hayan sido revueltos y lo que se haya evidenciado sea incapacidad e ineptitud para gestionar los problemas del país y de la educación. Pero lo peor sería es que el Ejecutivo
o el Minedu desconozcan la ley. Eso ¿No? sería lo peor. ¿Me escuchó? Sí, Bien. sí te ¿Me está escucho, Mayra. escuchando? ¿Me está escuchando? No, le decía que lo peor sería que el Ejecutivo y el Minedu desconocieran la ley. Eso sería lo peor. No puede, uno seguro querrá hacerlo porque es contra la Constitución y la ley. Lo cierto es que las elecciones son obligatorias de cumplir. Aquí el imperativo es el gobierno, a su pesar tendrá que. Muy bien, vamos a esperar entonces cuando este proceso empiece a terminar, la reacción también del Minedu. Hay que estar muy atentos. Muchísimas gracias, señor Castro, por estar con nosotros. Gracias, Mayra, y el llamamiento a todos los maestros y familiares, a la opinión pública, a solidarizarse, a manifestar su apoyo y acompañamiento a los maestros que a partir de mañana estamos en huelga de hambre por la defensa de los derechos de los trabajadores, por el aseguramiento de mejores condiciones laborales y llamando al Congreso de la República a canalizar prontamente la atención de esta justa plataforma. Un abrazo fuerte, gracias por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias, señor Castro. Quien era entonces Lucio Castro, secretario general del SUTEP, estaba con nosotros hablando sobre estos temas en particular. Mañana inicia una huelga de hambre por los dirigentes del SUTEP. Va a haber una conferencia de prensa hablando sobre esta medida, quienes alcanzan también a nivel nacional, pero sobre todo la buena noticia es que el Poder Judicial ya ha aceptado esta medida cautelar a favor de la derrama magisterial y mientras tanto, mientras dure este juicio, el Ejecutivo y el Ministerio de Educación no van a poder hacer ninguna modificatoria ni ejecutarlas por este decreto supremo que claramente interviene los fondos privados de los profesores. Esta es la información, regresamos más adelante.